Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un gusto saludaros otra vez. Y bien, pues hoy nos encontramos para hablar del aparato locomotor. Aparato locomotor o también conocido como sistema musculoesquelético. Bien, gracias al aparato locomotor vamos a satisfacer un sinfín de necesidades, así como llevaremos a cabo movimientos o acciones que pueden ser de carácter más o menos vital, pero que en cualquier caso serán aquellos movimientos que estén relacionados con el propio movimiento o con el hecho de mantener una postura adecuada en función de las necesidades que haya en cada momento. Lo veremos con más detalle más adelante. En cualquier caso, para tratar el aparato locomotor o para poder estudiarlo, lo que haremos es inicialmente ver las principales estructuras anatómicas que lo conforman, que en este caso ya podemos adelantar que son los huesos, las articulaciones y los músculos, y conjuntamente lo que veremos es ver cómo funcionan estas estructuras. Las veremos de forma separada porque nos va a permitir profundizar mucho más sobre cada una de ellas. Pero cabe recordar en este punto que, lógicamente, todas ellas van a trabajar conjuntamente, no lo van a hacer de forma aislada. Y que además lo van a hacer regidas mediante un sistema que ya conocemos un poquito mejor a día de hoy y que es el sistema nervioso. Bien, esto es lo que vamos a ver en este primer vídeo. Cuáles son las principales estructuras anatómicas y cómo funcionan. En cuanto al segundo vídeo, que presentaremos más adelante, trataremos todo lo relacionado con la patología propia del aparato locomotor, que tiene que ver con las enfermedades propias o con las lesiones más habituales que podemos encontrar relacionadas con este sistema musculoesquelético. Bien, cuando hablamos del aparato locomotor, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo podríamos definirlo? Pues lo definimos como el conjunto de estructuras que habitan en nuestro cuerpo y que permiten moverlo o realizar cualquier tipo de movimiento, ya sea en su conjunto o partes separadas de este. De tal manera que lo está formado por el sistema muscular, es decir, por los músculos, y también por el sistema óseo o el esqueleto, que lo conforman los huesos y las articulaciones. Ya hemos dicho anteriormente que gracias al aparato locomotor vamos a satisfacer muchas de las necesidades básicas, entre las cuales se pueden encontrar el acceso a la alimentación, el mero hecho de permitir desplazarnos o, por ejemplo, la posibilidad de interrelacionarnos está directamente relacionada con el aparato locomotor, así como poder acceder, por ejemplo, a un buen descanso o a seguridad, puesto que también el aparato locomotor va a tener un protagonismo fundamental en todas aquellas acciones que tengan que ver con la huida o con la defensa en caso de que haya una situación de peligro a nuestro alrededor. Una vez visto cuáles son las estructuras básicas del aparato locomotor, lo que haremos ahora es entrar con mayor detalle a hablar de los huesos y el esqueleto. En este caso, cuando hablamos de los huesos, estamos hablando de unas estructuras, de unos órganos que fundamentalmente son duros y resistentes y que en su conjunto van a conformar el esqueleto. En fases tempranas, durante la infancia o la niñez, lo veremos un poquito más adelante, encontraremos algunos huesos más, pero en las fases adultas, aproximadamente en el esqueleto adulto, reconocemos unos 206 huesos. En función de su forma, estos huesos los podemos aglutinar en diferentes grupos, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, los huesos largos, que son unos de los más importantes, que tienen esta forma alargada, como de bastón, donde una de las tres dimensiones, es mayor, bastante mayor que las otras dos, y que encontramos fundamentalmente en las extremidades, siendo el húmero y el fémur los más característicos en extremidad superior e inferior respectivamente, pero también en el brazo tendríamos el cúbito y el radio, y en la parte de la tibia encontraríamos el peroné y la tibia. Bien, si nos fijamos en el recuadro de la derecha, veremos cómo en las estructuras de los huesos largos encontramos una región central que es de tipo cilíndrica, alargada, que reconocemos con el nombre de diáfisis. En las extremidades se reconocen unas regiones abultadas, y en este caso irregulares, que las llamamos epífisis. Y en caso de que la persona
se encuentre en una fase temprana, que esté en una fase de crecimiento, justo en la región que separa la epífisis y la diáfisis, se encuentra una zona que tiene un tejido más fibroso, más cartilaginoso, que reconocemos con el nombre de metáfisis. Así pues, a través de la metáfisis es a través de la cual los huesos van creciendo y que cuando nos encontramos ya en una fase adulta, cuando ya el hueso no tiene que crecer más, esa sección desaparece, esa metáfisis desaparece. Bien, otro tipo de huesos distintos a los largos son los huesos planos. En los huesos planos reconocemos dos superficies con una proporción mayor a una tercera, que es muy inferior, y dibuja una forma de lámina, más o menos. Los más característicos en este caso serían los que encontramos en la bóveda del cráneo o también, por ejemplo, el hueso que tenemos en el esternón. Un tercer grupo serían los huesos cortos, que tienen dimensiones pequeñas, las tres superficies, pero no redondeadas. En cuanto a los huesos cortos, uno de los más característicos son los huesos carpo, que los encontramos en los huesos de la muñeca. Después, en la parte posterior de la columna, encontramos las vértebras, que tienen esta forma irregular que seríamos incapaz de incluir en cualquiera de los otros grupos y que por tanto reciben este nombre, huesos irregulares. No podemos incluirlos en cualquiera de las otras formas geométricas que hemos definido anteriormente. Y por último, tenemos los huesos sesamoideos. Los huesos sesamoideos son pequeñitos como los cortos, pero en este caso los cantos sí que están redondeados y uno de los más característicos es el que tenemos en la rodilla, que recibe el nombre de rótula. Generalmente están incrustados a un tendón y están sometidos a una gran compresión, y de la misma manera que la rodilla lo tenemos en la rótula, también en la cara palmar de la mano encontraríamos alguno, pero el más característico, como hemos dicho, es el de la rótula. Bien, una vez visto los diferentes tipos de huesos que podemos encontrar en el esqueleto, lo que veremos ahora con mayor detalle es el tejido óseo, cómo se conforma, qué características tiene el tejido óseo. En este caso hemos hablado del hueso como un órgano y por tanto tiene la capacidad de crecer, se desarrolla y al mismo tiempo puede enfermar. Así que también tiene la capacidad de remodelarse y repararse a sí mismo si lo necesita. El tejido óseo está formado por un conjunto de células muy concretas que veremos a continuación y también por una matriz intercelular que veremos posteriormente y que es de gran importancia, que es muy característica. En cuanto a las células, definimos como una de las células fundamentales los osteoblastos. Los osteoblastos, que son los que tenemos abajo de todo, son los encargados de sintetizar la matriz orgánica del hueso. Por tanto, hablamos de las células encargadas de formar, de generar más hueso. Y para que haya un equilibrio, tienen que haber los osteoclastos, que son los encargados de degradar la matriz ósea, por tanto, de deshacer el hueso. Los osteoclastos, al mismo tiempo, tienen la función de, a través de la degradación de la matriz ósea, enviar los minerales que el organismo requiera a través del corriente sanguíneo para que haya un buen balance a nivel sanguíneo. Por tanto, los osteoblastos decimos que son las células encargadas de formar hueso y los osteoclastos son los encargados de destruir hueso sin ser esto algo negativo, ¿sí? Un tercer grupo de células que encontramos en el tejido óseo son los osteocitos. Los osteocitos son osteoblastos que ya son maduros, que ya son más mayores, que no tienen la capacidad de sintetizar más matriz orgánica, pero que sin embargo tienen una vital importancia porque mantienen la actividad de la matriz. Es decir, permiten la circulación, por un lado, de los nutrientes para nutrir el hueso y al mismo tiempo también permiten la circulación de los diferentes productos de desecho para eliminarlos. Y por último, hablaremos de un cuarto tipo de células, que son las células madre del tejido óseo, que son el origen de todas ellas, y que son las células osteoprogenitoras. Es verdad que una gran mayoría de ellas se van a transformar en osteoblastos, pero en síntesis son las células originarias de todas las células óseas que después podemos encontrar en el tejido, tanto de osteoblastos como de osteoclastos.
Bien, en cuanto a la matriz ósea es una de las cosas más características del tejido óseo, entre otras cosas porque tiene una combinación muy particular entre materia orgánica y minerales, siendo la materia orgánica un balance entre gel de proteínas, glúcidos y las fibras de colágeno, que le van a aportar al hueso una gran flexibilidad, al mismo tiempo que los minerales, que son una combinación de calcio, fósforo, magnesio, flúor, potasio, diferentes minerales, que lo que le van a aportar al hueso es una gran resistencia y dureza, ¿sí? Por tanto, la materia orgánica le permite al hueso ser flexible, mientras que los minerales le van a permitir tener esa capacidad de resistencia a la tracción, a la compresión o a las contusiones. Si observamos como en la imagen una sección de hueso compacto y lo pusiéramos en el microscopio, como podemos observar aquí en la imagen, lo que veremos es que la matriz está atravesada por un sinfín de conductos paralelos justos al eje óseo, es decir, paralelos longitudinalmente al hueso, a través de los cuales atraviesan las diferentes terminaciones nerviosas y también los vasos sanguíneos a través de lo que se conocen como los conductos de Havers. Una vez vistas las características principales del tejido óseo, donde hemos definido los dos tipos fundamentales de células óseas, que son los osteoblastos, que sintetizan matriz orgánica, y los osteoclastos, que como antagonista lo degradan, y hemos visto las características de la matriz intercelular, con estos vasos encargados de nutrir y de nutrir el hueso y al mismo tiempo de desechar los productos de desecho después de la degradación, lo que veremos a continuación es una estructura de un hueso en profundidad para ver los diferentes elementos que podemos encontrar en él. En este caso hemos tomado como referencia la estructura de un hueso largo, puesto que son unos de los más interesantes académicamente, ¿sí? Bien, en relación a este hueso que observamos, en relación a cualquier hueso del cuerpo, lo que sí que vemos es que en las capas superficiales se halla una superficie, una capa de hueso conectivo que conocemos con el nombre de periósteo y que recubre toda esa capa de hueso compacto que se encuentra en la superficie. En las capas interiores, por contra, lo que observamos es que hay un tejido más esponjoso, es decir, con espacios vacíos, y esta combinación de hueso macizo en la superficie y de hueso esponjoso en el interior, lo que va a permitir es economizar y, por tanto, reducir el peso del elemento, al mismo tiempo que le permite mantener una buena resistencia, una buena dureza. Como decíamos, en las capas de la superficie, en la capa externa del hueso, lo que recubre es un tejido conectivo que recibe el nombre de periósteo y en este es donde se van a insertar los diferentes tendones y los ligamentos. Como podemos observar en la imagen de la derecha, el periósteo es una capa de tejido muy vascularizada, repleta de vasos que van a nutrir al hueso. Las superficies internas se recubren a través de otro tejido conectivo, otra capa de tejido conectivo, que recibe el nombre de endoosteo. Bien, dentro del hueso esponjoso reconocemos otra superficie que es fundamental en este caso para reconocer la importancia de los huesos dentro del organismo, que es la médula ósea roja. La médula ósea roja que encontramos en los huesos planos y en los huesos largos, como es el ejemplo que tenemos en la imagen, tienen una función fundamental y es la de fabricar células sanguíneas. Por tanto, ya vemos como los huesos no solo tienen una función estructural propiamente dicha, sino que tienen varias funciones más, otro tipo de funciones que son de vital importancia dentro del metabolismo del cuerpo, como son, por ejemplo, fabricar células sanguíneas. En cuanto a los huesos largos, como es el caso, en la zona central, en el centro de la diáfisis, encontramos en las capas más profundas otra médula ósea, en este caso se reconoce con el nombre de médula ósea amarilla, y que es básicamente un tejido de grasa, está formado por tejido adiposo.
Hemos visto, por tanto, cómo en la diáfisis y en las epífisis de las estructuras del hueso diferenciamos el periósteo en las capas más superficiales, recubriendo esta capa de hueso macizo, mientras que en el interior el hueso más esponjoso lo forman la médula ósea roja, encargada de fabricar células sanguíneas, y también el endoosteo, recubriendo la médula ósea amarilla. Bien, después de haber visto las diferentes características del tejido óseo y las estructuras que encontramos dentro del propio hueso, lo que vamos a ver ahora es el conjunto del esqueleto, que es el conjunto de huesos que tenemos en el cuerpo. Lo podemos diferenciar o lo podemos separar entre eje central, que incluiría el cráneo y la columna vertebral, junto con las costillas, lógicamente, o también lo conocemos como eje axial, y después tendríamos el eje apendicular o las apéndices, que son cada una de las extremidades superiores y extremidades inferiores. En cuanto a las extremidades superiores, podemos decir que se unen al eje axial a través de lo que se conoce como la cintura escapular, mientras que las extremidades inferiores, en este caso, se unirán al eje central a través de la cintura pelviana. Solo a modo de curiosidad, diremos que un esqueleto, el peso del esqueleto en una persona en normopeso, es decir, esto no valdría para personas con sobrepeso o con bajo peso, pero sí en una persona con normopeso, y siempre y cuando hablemos de una persona adulta, el peso completo del esqueleto rondará aproximadamente el 18% del peso corporal, entre el 18 y el 20% del peso corporal, aproximadamente. Vamos a citar ahora algunos de los huesos fundamentales o más importantes del esqueleto. Los agruparemos en las diferentes regiones corporales en las que se encuentran y asimismo añadiremos también las funciones más importantes que llevan a cabo. Bien, si empezamos de arriba a abajo, de la parte superior, reconoceremos que en el cráneo tenemos en la parte frontal el propio frontal, en la parte superior el parietal y en la parte posterior reconoceríamos el occipital, mientras que en el lateral del cráneo tendríamos los huesos temporales. Si los sumáramos al etmoides y al esfenoides, que se encuentran en la cara anterior del cráneo, estos son los encargados de proteger el encéfalo. En la cara reconocemos los axilares inferiores y superiores, que junto con la mandíbula, lógicamente, tienen la función principal de contribuir en el ejercicio de la masticación, y al mismo tiempo tendríamos los nasales o los cornetes, que conjuntamente con los del cráneo se encargan de proteger el encéfalo, asimismo como de formar las diferentes cavidades en las cuales se van a ubicar pues, los ojos, la nariz, la boca, y que, como hemos dicho anteriormente, pues también contribuyen en el ejercicio de la masticación. Cabe recordar también, y esto lo vimos en algún vídeo anterior, que dentro del oído hay tres huesos fundamentales para la transmisión del sonido, que son en el oído medio, el martillo, el yunque y el estribo, y que, como hemos dicho ahora, son los encargados de transmitir la vibración del sonido al oído interno. Si seguimos descendiendo, llegamos a la altura de los hombros. En los hombros, en la cara anterior, diferenciamos la clavícula, que sería el hueso que va por la cara anterior de los hombros, desde el eje central hacia las extremidades superiores. En la parte posterior tenemos las escápulas u omóplatos, y estos son los encargados, las clavículas, las escápulas, son los encargados de unir las extremidades superiores al esqueleto axial. En la parte posterior tenemos las vértebras, donde diferenciamos las 7 vértebras cervicales, las 12 dorsales, las 5 lumbares, y en función de en qué momento vital nos encontremos, tendremos las 5 sacras y las 4 coxigias. Digo esto porque estas son las 33 vértebras que tenemos al nacer. Sin embargo, con el paso del tiempo, las 5 sacras y las 4 coxigias se van uniendo entre sí, siendo una sacra y una coxigia al final, con lo cual nacemos con 33 vértebras y, sin embargo, en la fase adulta nos quedamos con 24 vértebras en total.
La función principal que tienen las vértebras en la columna vertebral son las de, lógicamente, sostener al cuerpo, así como de ser el pilar del esqueleto y al mismo tiempo del cuerpo en su conjunto. Y además, otra función fundamental, y que ya lo vimos cuando tratamos el sistema nervioso central, va a ser la de proteger la médula espinal. En la cara anterior tenemos el tórax. En el tórax diferenciamos el esternón, donde tendríamos el manubrio del esternón en la parte superior, y en la parte descendente, desde el manubrio, en que descendentemente tendríamos el propio cuerpo del esternón. También en el tórax diferenciamos las 12 costillas. El esternón, conjuntamente con las costillas, tienen la función básica de proteger pulmones y corazón, fundamentalmente. Y, al mismo tiempo, van a participar de la mecánica respiratoria. Van a colaborar en la respiración. Bien, si seguimos bajando, llegamos a la cintura pélvica, y en la cintura pélvica tenemos, en la parte posterior superior, encontraríamos las crestas ilíacas. Desde las crestas ilíacas descienden hacia adelante los huesos ilíacos hasta llegar a los isquiones, los dos isquiones que tenemos en la parte inferior de la pelvis, y justo en la parte media el pubis. Todos estos huesos, en la parte anterior de la pelvis, se juntan en lo que reconocemos como la sínfisis púbica, que conjuntamente con el fémur van a ser las encargadas de conformar el hueso de la cadera. El fundamental hueso de la cadera. En cuanto a las extremidades superiores, vamos a ver ahora extremidades superiores y extremidades inferiores. En cuanto a las extremidades superiores, bien, en las extremidades superiores tenemos en el brazo el húmero, después en el antebrazo diferenciamos el cúbito y el radio, y si nos colocamos en posición anatómica con las palmas de las manos mirando hacia adelante, tendremos el cúbito en la cara interna y el radio en la cara externa. Después, a la altura de la muñeca, diferenciamos hasta 8 huesos que reciben el nombre de carpo, que son los huesos que decíamos anteriormente que pertenecen a los huesos cortos. Después, en la parte de la palma de la mano, tendríamos los 5 metacarpo, que van a dar pie a los 5 dedos. Cada uno de ellos con 3 falanges. La falange proximal, la falange media y la falange distal. Excepto el dedo pulgar, que tiene solo 2 falanges. Perdón. En cuanto a las extremidades inferiores, muy parecida a la estructura a las extremidades superiores. Encontramos en la parte superior el fémur, desde la cadera hasta la rodilla. Después en la rodilla diferenciamos la rótula. Por debajo de la rótula, por debajo de la rodilla, tenemos tibia y peroné, tibia en la cara interna y el peroné en la cara externa, siendo la tibia la de mayor superficie, el hueso más importante en la pierna. Y después en el pie, en la parte proximal del pie, diferenciaríamos, como vemos en la imagen de la derecha, los 7 huesos del tarso. En la parte del antepié diferenciaríamos los 5 huesos del metatarso, y en los 5 dedos, en cada uno de ellos, excepto en el primero, que también tendría 2, reconocemos las 3 falanges, ¿sí? Igual que en los dedos de las manos. Bien, este es un resumen, esta es una síntesis de los principales huesos que podemos reconocer dentro del esqueleto humano. Es cierto que hay más, pero este yo creo que sería una síntesis, un resumen de los principales huesos, de los fundamentales que deberíamos conocer, y que además pues está bien que estemos familiarizados con las diferentes funciones con las cuales se relacionan. Como hemos dicho hasta ahora, el cuerpo óseo, el esqueleto óseo, no tiene una función única y exclusivamente estructural, que es lo que a primera vista pues todos seguramente definiríamos. Así que antes de pasar a otro elemento, como son las articulaciones, me gustaría hacer un resumen de las diferentes funciones que hemos visto que desempeñan los huesos y el esqueleto dentro del cuerpo. Lógicamente, la primera es la de dar forma al cuerpo y también consistencia, de tal manera que actúan como un armazón, sería como la estructura de un edificio.
Así pues, participa del movimiento y apoya, lógicamente, a los músculos para que permitan mover al cuerpo. Es decir, serían la parte pasiva. Los músculos traccionarán a los huesos y estos permitirán que el cuerpo se desplace. Pero también hemos visto, como ya lo vimos cuando tratamos el sistema nervioso, que tienen una función protectora. Van a proteger el sistema nervioso central y además van a tener una función protectora también de los órganos del sentidos, así como de un tipo de vísceras también que son vitales para el cuerpo. También cuando vimos las diferentes partes de los huesos, vimos que otra de las funciones fundamentales que tienen los huesos es la de fabricar células sanguíneas y que además lo hacen a través de la médula ósea que encontramos en los huesos largos y en los huesos planos. Y por último, una de las funciones que reconocemos de los huesos es que actúan como una especie de depósito de calcio y de muchos otros minerales que a través de la degradación que los osteoclastos van generando, van extrayendo y lo van emitiendo a la sangre para que ésta tenga unos niveles, unas concentraciones sanguíneas óptimas para el funcionamiento de todo el metabolismo del cuerpo. Bien, una vez hemos hecho este análisis sobre los huesos, lo que haremos ahora es dar un paso más allá, vamos a dar un salto hacia adelante y veremos con mayor detalle las articulaciones. Las articulaciones son los elementos que unen los huesos entre sí. De hecho, en función de los movimientos que las articulaciones permitan, diferenciamos hasta 3 tipos de articulaciones en el cuerpo. Por un lado tenemos las sinartrosis o las articulaciones sin movimiento. En este caso son juntas o suturas de tejido fibroso o cartilaginoso, como el que tenemos en la sutura del cráneo, que prácticamente no permite ningún tipo de movimiento, o, por ejemplo, el movimiento tan ligero que se produce en la unión distal que hay entre el cúbito y el radio, donde se juntan cúbito y radio. En esa articulación hay esa junta de tejido fibroso cartilaginoso que permite un movimiento mínimo. Otro tipo de articulación que diferenciamos en el cuerpo son la diartrodial o las articulaciones con movimiento completo. Estas son las que académicamente tienen mayor interés, que son las más interesantes y por tanto más adelante las veremos con mayor detalle. Son las que permiten movimientos amplios entre los huesos y que por ello tienen poca fricción, que generan poco desgaste y que por tanto lo que van a dar es mucha elasticidad al cuerpo. Por eso tienen tanta importancia dentro del aparato locomotor, porque permite movimientos muy amplios. Un ejemplo clásico sería el que vemos en la imagen, que es la articulación de la cadera. También otra articulación típica sería la del codo y, lógicamente, tendríamos la articulación de la rodilla también, que por su importancia la veremos con mayor detalle posteriormente. El tercer grupo de articulaciones que encontramos dentro del cuerpo serían las anfiartrosis o aquellas articulaciones con un leve movimiento. Son también articulaciones con tejido o envueltos en un cartílago fibroso que lo encontramos en la sínfisis púbica, es decir, en la unión de los huesos del pubis. También la encontramos en los cartílagos costales, es decir, en la unión entre las costillas y el esternón, donde ahí se produce un mínimo movimiento al haber expansión y contracción durante la respiración. Y también en la unión entre los cuerpos vertebrales. Y estas son de tal importancia, estas uniones que hay entre las vértebras, que he querido hacer un añadido para poder hablar de ellas un poquito con mayor detalle, para poder verlas con mayor detalle. Las uniones vertebrales justo entre los cuerpos vertebrales, entre cada uno de los cuerpos vertebrales, diferenciamos unos discos, que conocemos como discos intervertebrales, que son unas almohadillas cartilaginosas, que tienen unas características, que tienen una capacidad muy interesante, que es la de absorber los impactos, la de absorber las presiones o las compresiones, y que al mismo tiempo nos van a permitir dotarnos de una gran movilidad en la columna.
Lamentablemente hay una serie de movimientos que lesionan profundamente estos discos y que básicamente serían los movimientos de elongación, cuando se produce una elongación axial, del cuerpo axial, superior o exagerado. En este caso estos discos se pueden lesionar, al mismo tiempo que cuando hay una compresión exagerada también se pueden lesionar. Pero uno de los movimientos más típicos que lesionan de forma progresiva estos discos y que repetimos muchas veces con demasiada asiduidad son los movimientos repetidos de flexión, y sobre todo cuando lo hacemos soportando peso o cuando lo hacemos elevando peso. En estos movimientos de flexión se pinza el disco intervertebral y este con el paso del tiempo se va dañando. Además, por el mero hecho del paso del tiempo, a medida que nos vamos haciendo mayores, esos discos intervertebrales poco a poco se van debilitando y tienen mayor facilidad para agrietarse. Y esto lo que puede provocar son lesiones que, en definitiva, o a la postre, son muy dolorosas y pueden ser muy limitantes. Y por eso quería hacer especial hincapié en este momento en la importancia, en lo vital de la prevención, que no deja de ser la higiene postural, es decir, higiene correctiva, donde no sobrecargamos un lado de la espalda más que el otro, donde cuando elevamos los pesos por encima de la cabeza lo hacemos siempre con la espalda erguida, o cuando sujetamos objetos o cuando elevamos objetos desde el suelo, lo hacemos apoyándonos en las piernas y no tirando de la espalda. Bien, una vez hecho este hincapié sobre las uniones intervertebrales relacionadas con las articulaciones, con las anfiartrosis, lo que haremos ahora es dirigirnos a las diartrosis, y lo haremos profundizando sobre la articulación de la rodilla, que es una de las más interesantes, es una de las más importantes también. Bien, si vais siguiendo la imagen de la izquierda, podréis ir siguiendo la explicación que os iré dando de los diferentes elementos que encontramos en una diartrosis. Bien, la diartrosis es, lógicamente, la que está formada por los extremos de dos huesos, en este caso que están muy cercanos entre sí, y que se juntan o que están unidos a través de lo que se conoce como la cápsula articular, y que en ella se contiene el líquido sinovial que va a permitir un movimiento fluido entre los dos huesos. Además, en esas superficies, en las superficies más próximas que se encuentran entre las articulaciones, es el cartílago articular que permite un movimiento fluido. Es allí donde se ubica el líquido sinovial. Los ligamentos, los diferentes ligamentos que encontramos en las articulaciones, lo que van a permitir es reforzar y por tanto ayudan a soportar las diferentes tracciones o las diferentes fuerzas que se puedan dar en la articulación para que ésta sufra lo menos posible, o para repartir esas tracciones al máximo entre los diferentes elementos. Y en algunas ocasiones, como es el caso de la rodilla, encontramos unos elementos entre las dos superficies que también mejoran el contacto y que conocemos con el nombre de meniscos, y que tienen esta función fundamental de permitir, son de característica cartilaginosa y tienen esta función fundamental de permitir, de facilitar el movimiento entre las dos articulaciones. Mejoran el contacto y la movilidad entre los dos huesos. Vamos a hacer ahora un repaso de los diferentes movimientos que podemos encontrar en una diartrosis, en una articulación, siendo los más destacados los que tenemos en la imagen. Por un lado encontramos los movimientos de flexión y extensión, siendo el de flexión el movimiento que reduciría el ángulo entre dos porciones del cuerpo, como por ejemplo es lo que sucede cuando desde acerco mi mano al hombro, cuando quiero tocar mi mano al hombro, lo que estoy haciendo es una flexión, y una extensión sería cuando devuelvo esa parte del cuerpo a su posición extendida, a su posición anatómica. Si superara, en este caso, la línea imaginaria, la línea recta imaginaria que unen hombro, codo y muñeca, si superara esa extensión, entonces hablaríamos de hiperextensión. Otro movimiento típico es el de abducción y aducción, siendo la abducción el movimiento que aleja una parte del cuerpo de la línea media y la aducción el movimiento que en este caso
acercaría a esa parte del cuerpo a la línea media. Otro movimiento que podemos diferenciar es el de pronación. El movimiento de pronación en la mano sería cuando desde una posición anatómica, es decir, si estamos erguidos y con las palmas de las manos mirando hacia adelante, giramos la mano para que ésta pase a mirar hacia atrás. Eso sería el movimiento de pronación. La supinación sería devolver la palma de la mano hacia su posición anatómica, es decir, para que la palma de la mano volviera a mirar hacia adelante. Esa sería la supinación. Pronación, la mano pasaría a mirar hacia atrás, y supinación, la mano volvería a mirar hacia adelante. En cuanto al pie, la pronación llevaría la parte externa del pie hacia arriba, mientras que la supinación lo que trataría es de llevar la parte externa del pie hacia abajo. Y por último, otro movimiento típico que encontramos en las articulaciones sería el de rotación, que consiste básicamente en el giro del hueso de la articulación sobre su propio eje. Bien, pues hemos visto todo lo relacionado con el sistema óseo, hemos visto los huesos, sus características, sus funciones, y hemos visto también las diferentes funciones y características de las articulaciones, qué son y cómo funcionan los huesos y las articulaciones. Lo que haremos ahora es atacar el sistema muscular. Los músculos son órganos que, al contrario que los huesos o las articulaciones, son órganos de tejidos blandos y que además tienen la capacidad de contraerse y, por tanto, de permitir el movimiento del cuerpo, ya sea en su conjunto o de una parte de este. Algunas de las funciones principales de los músculos son las que vemos a continuación. Lógicamente, una de ellas es la de producir movimiento, simplemente la de permitirnos desplazarnos. Además, esto lo hacen mediante la transformación de energía química en energía mecánica y se realiza mediante lo que se conocen como los biotransformadores. Esta fricción que se genera durante el movimiento y gracias a la gran irrigación de los músculos, lo que van a provocar es un consumo de energía y además va a permitir aportar calor al sistema. Otra de las funciones fundamentales que encontramos relacionadas con los músculos son los de dar estabilidad a las articulaciones, al cuerpo, y por tanto la de permitirnos mantener una postura adecuada en función de los requerimientos, en función de la situación en la cual nos encontremos. Y eso es gracias a que los tejidos musculares se incluyen una serie de terminaciones nerviosas que nos permiten mantener la estabilidad. Otra de las funciones fundamentales, y que no se encuentra aquí incluida, pero que es fundamental de los músculos, es la de protección y sujeción de las vísceras y de los diferentes órganos internos que se encuentran sobre todo a nivel abdominal y torácico. En cuanto a la última de las funciones que podríamos incluir de los músculos, y por ser la última no es menos importante, sería la capacidad informativa del estado fisiológico del cuerpo en función de la situación en la que se encuentra. Es decir, por ejemplo, cuando se produce un cólico renal, hay una serie de contracciones en la musculatura lisa que generan dolor y que por tanto alertan de que hay algo que no está bien o hay algo que está fallando. Vamos a entrar ahora en detalle sobre el tejido muscular. Vamos a ver cómo se estructura y cuáles son sus características. En cuanto a los músculos, ya vimos en alguno de los vídeos anteriores que están formadas por unas células alargadas que las conocemos como fibras musculares. Bien, pues cada una de estas fibras musculares, tal y como vemos representado en la imagen de la derecha, se envuelve por una capa de un tejido conectivo que lo conocemos con el nombre de endomisio. Este conjunto de fibras, cuando se juntan, forman un haz o un fascículo. Y ese fascículo o ese haz se envuelve a sí mismo por otra capa de tejido conectivo que se conoce con el nombre de perimisio. Bien, cuando varios faces o cuando varios haces se juntan, forman un paquete muscular. Y ese paquete muscular se ve envuelto por otra capa de tejido conectivo
que se conoce con el nombre de epimisio. El conjunto de varios paquetes son los que van a acabar formando un músculo. Y en las extremidades de ese músculo, en una extremidad y en la otra del músculo, es donde los tres tejidos conectivos, el endomisio, el perimisio y el epimisio, se van a juntar formando lo que conocemos como el tendón, que es esta especie de cuerda que une el músculo con el periósteo del hueso y que va a permitir, mediante la contracción del músculo, mover el esqueleto. Bien, en el organismo reconocemos más de 600 músculos. Aproximadamente se estima que puedan haber unos 650 músculos, más o menos. Es un número muy elevado y eso de alguna manera imposibilita el poder estudiarlos todos en estas circunstancias. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el sistema esquelético y será citar los más importantes y veremos también algunas de sus funciones. Lo que es importante entender que en la práctica la mayoría de ellos en realidad van a estar implicados en más de un movimiento, con lo cual citaremos los movimientos principales sobre los cuales cada músculo se ve implicado. Si llevamos el mismo orden que que hicimos anteriormente con el esqueleto y vamos de arriba abajo, vemos como en la cabeza y en la cara encontramos el temporal y el masetero, que tienen una importancia vital en la masticación. En la parte superior de las cejas encontramos el frontal, que es el que nos permite elevar las cejas. También en la cara diferenciamos los orbiculares de los labios y los orbiculares de los párpados, de los ojos, que nos permiten abrir y cerrar los labios y los ojos respectivamente. En cuanto al cuello, de la parte superior a inferior, diferenciamos el esternocleidomastoideo, que lo que nos permite es rotar la cabeza de izquierda a derecha, mientras que por debajo tenemos el trapecio, que lo que nos va a facilitar es doblar la cabeza hacia atrás. Justo por debajo del trapecio, aunque aquí no se encuentre, tenemos el esplenio, que lo que nos permite es flexionar la cabeza, en este caso lateralmente. En cuanto a la zona del tórax, en los laterales, justo por debajo de las axilas, tenemos los serratos, que estos tienen una implicación importante, sobre todo en los movimientos de las costillas en el momento de la inspiración. Y al mismo tiempo también están implicados en la elevación de los hombros. Justo en la parte anterior encontramos los pectorales, que son los que nos permiten aproximar los brazos, tirarlos hacia adelante. Y en cambio, en la parte posterior encontraríamos el dorsal ancho, que son, como antagonista, el que nos permite lanzar los brazos hacia atrás y hacia abajo. En la parte inferior del tórax, justo separando el tórax del abdomen, tenemos el diafragma, que tiene una importancia vital, sobre todo para ampliar la capacidad de los pulmones y permitir que estos se llenen de aire. Y además también comprime las vísceras abdominales. Por debajo del diafragma, en el abdomen, encontramos en los laterales, en los flancos, los músculos oblicuos, que nos permiten flexionar el tronco y además también tienen la capacidad de comprimir las vísceras abdominales, como los demás músculos abdominales que vamos a ver ahora, y que tienen la capacidad de facilitar todos los mecanismos de expulsión, como pueden ser la propia expiración o la defecación, la micción, el vómito o, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el trabajo de parto también. En la parte anterior diferenciamos los rectos anteriores, que en este caso nos permiten flexionar el tronco hacia adelante y, como hemos dicho anteriormente, pues también comprimir las vísceras. Y después tenemos los transversos, tanto anterior como laterales, que estabilizan la columna y por ello tienen una gran importancia y asimismo comprimen las vísceras también. En cuanto a las extremidades superiores, en las extremidades superiores tenemos en los brazos, en la parte superior, los deltoides, que abducen el brazo y por tanto lo elevan, nos permiten llevarlo hacia adelante y hacia atrás también, y el bíceps braquial, que lo que nos permite es flexionar el antebrazo sobre el brazo. En la zona del antebrazo diferenciamos los músculos supinadores y pronadores, que van a ser los que nos permitan rotar la mano. Si estamos en posición anatómica
nos permitirán llevar la mano desde delante hacia atrás y al mismo tiempo devolver la mano hacia adelante. En las manos reconocemos los flexores y los extensores, que nos permiten cerrar el puño, abrir los dedos y hacer todos los movimientos de pinza precisos para poder manipular con las manos. En cuanto a las extremidades inferiores, vemos como en el esqueleto una estructura parecida a las extremidades superiores. En la cara posterior tenemos los glúteos, que nos permiten extender y rotar el fémur y además tienen la función de permitirnos, por ejemplo, estar erguidos, levantarnos de una silla o incorporarnos. En la cara anterior diferenciamos los psoas ilíacos, que en este caso tienen una gran importancia en el movimiento de elevar el muslo, como por ejemplo cuando subimos un escalón. Y justo por debajo, en la parte anterior tendríamos el cuádriceps y en la parte posterior reconocemos el bíceps femoral, que como antagonistas lo que nos permite uno y el otro es extender la pierna y flexionarla respectivamente. Justo por debajo de la rodilla tenemos el tibial anterior, que flexiona dorsalmente el pie, es decir, nos permite lanzar los dedos hacia la tibia, hacia arriba, y por la parte de detrás tendríamos el gemelo, que sería el encargado de elevar el talón hacia arriba o de hiperextender los dedos hacia abajo. En cuanto a la parte baja de la pierna y ya en el antepié, encontramos los flexores y extensores de los dedos que facilitan la extensión y flexión de los dedos del pie. Estos serían los principales músculos del sistema muscular del cuerpo. Lógicamente, como hemos dicho, hay más de 600, por lo tanto podríamos haber hablado de muchos más, pero considero que estos son los fundamentales y los más importantes para tener en consideración, al menos en una estructura básica del sistema muscular. Bien, ahora que ya tenemos una concepción básica de cómo se distribuye el sistema muscular, en qué se basa y cuáles son las funciones y cuáles son sus principales músculos, vamos a ver ahora qué tipo de músculos podemos encontrar en el organismo. En función de sus características diferenciamos tres tipos de músculos diferentes. Por un lado tenemos los músculos estriados o esqueléticos, que son aquellos que también conocemos con el nombre de voluntarios. En realidad son la gran mayoría de músculos que tenemos en el cuerpo y están conectados por un nervio central que recibe información del sistema nervioso central. Lógicamente son músculos que nosotros podemos mover a voluntad, pero pueden haber circunstancias que hagan que esos músculos se activen y que no haya una voluntariedad de por medio, como puede ser el caso de los tics nerviosos, por ejemplo, donde esos músculos pueden activarse de forma involuntaria, o por ejemplo los movimientos reflejos. Otra de las circunstancias donde esos músculos, sin haber conciencia de por medio, se activan es cuando automatizamos alguna serie de movimientos, como por ejemplo a la hora de caminar, saltar o correr, puesto que nadie es consciente de la cantidad de músculos que está poniendo en acción cuando realiza estas acciones. En relación a estos músculos, en función de la acción que hacen conjuntamente, podemos agruparlos en diferentes grupos. Los podemos agrupar en agonistas, cuando los músculos a los cuales nos referimos realizan un movimiento sinérgico o pretenden un mismo movimiento, como por ejemplo pasa entre el bíceps braquial y entre el bíceps y el braquial, puesto que lo que buscan es la flexión del brazo, del antebrazo sobre el brazo, o los diferenciamos en antagonistas, cuando los músculos a los que nos referimos pretenden o realizan movimientos opuestos, como puede ser el caso del tríceps y el bíceps, donde uno pretende la extensión y el otro pretende la flexión del brazo. Otro tipo de músculos distintos que podemos encontrar en el organismo son los conocidos como músculos lisos. Los músculos lisos, o también llamados involuntarios, se contraen directamente por orden del sistema nervioso autónomo, es decir, son músculos involuntarios.
y los encontramos fundamentalmente en las paredes de las vísceras, como pueden ser en el estómago, intestino o útero, y también los encontramos formando los vasos sanguíneos. Y por último tenemos los músculos cardíacos. El tejido del músculo cardíaco, del corazón, es un músculo que tiene la capacidad de contraer el corazón y por tanto de bombear la sangre a través del sistema circulatorio, pero esta estimulación, esta contracción, la hace prescindiendo de cualquier tipo de estímulo nervioso. Igual que los músculos lisos lo hacen a través del sistema nervioso autónomo y la musculatura estriada lo hace a través del sistema nervioso central, los músculos cardíacos son autoexcitables, lo que se conoce con la característica de miogénico, es decir, no precisa estimulación del sistema nervioso. Bien, estos son los 3 tipos de músculos que podemos encontrar en el cuerpo y que podemos diferenciar en el organismo. Hemos visto, pues, las diferentes características del sistema esquelético, de los huesos y del esqueleto en sí. Hemos visto también las características fundamentales y algunas funciones básicas de las articulaciones más importantes. Y por último, hemos hecho un repaso de los músculos más importantes, así como del tejido muscular y de los diferentes músculos que podemos encontrar en el cuerpo. Espero que este vídeo os haya servido para tener un poco más claro todo aquello que esté relacionado con el aparato locomotor y os espero en el próximo vídeo para hablar de la patología relacionada con el sistema musculoesquelético. Un saludo, nos vemos pronto.